En el episodio 477 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del tiempo de contacto. Venga, sin más, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche, familia. Bienvenido al episodio 477 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2020, siempre se me olvida cambiar la fecha. Y bueno, y como siempre, podéis entrar en hilandofino.net. Ahí tenéis la academia que pronto va a cambiar de nombre y pronto va a tener modificaciones importantes. Ya sabéis que si queréis entrar y suscribir ahora os vais a beneficiar del precio que hay ahora para siempre, porque posteriormente va a subir de precio algo, ¿vale? No mucho, pero algo va a subir de precio y que lo sepáis. Bueno, vamos con el tiempo de contacto, que parece mentira, pero con tantos episodios que llevo y no he hablado nunca, bueno, sí he hablado de forma transversal, pero no de forma específica del tiempo de contacto con el suelo cuando vamos corriendo. Y bueno, es que he publicado esta mañana el episodio 24 del podcast privado, donde he hablado de dinámicas de carrera, de métricas de dinámica de carrera, principalmente las que nos da Garmin, y una de ellas era el tiempo de contacto con el suelo. Esto se puede obtener con Garmin, se puede obtener con Stryd, se puede obtener con algún tipo de podómetro, al final hay varias formas de determinarlo, y unas más fiables que otras menos, incluso a mano, es decir, os grabáis sabiendo los fotogramas por segundo que graba vuestra cámara, se puede ver, ¿no? Si con un programa, por ejemplo, como Kinovea, podéis ver cuando habéis pisado, cuando entra en contacto con el pie con el suelo, que empieza a deformarse la zapatilla, y luego cuando sale. Pues es que esto es una tarea de chino y es más fiable, ¿no? Porque realmente está midiendo exactamente el tiempo de contacto, pero claro, no voy a estar haciendo eso cada zancada, es una locura. Bueno, hay que fiarse de lo que nos digan los dispositivos y ya está, tener un acto de fe. ¿Qué es el tiempo de contacto con el suelo? Pues como su nombre indica, está muy bien puesto ese nombre, porque es el tiempo que el pie pasa pisando, ¿no? Pasa en el suelo, pasa tocando el suelo para impulsar, ¿no? Es muy importante porque durante esta fase de la zancada, durante este periodo de tiempo, es cuando vamos a aplicar la fuerza necesaria para avanzar. Es decir, tú por el aire, es decir, cuando vas volando, esto es como nadando, cuando estás haciendo el recobro o cuando vas volando hacia adelante, puedes hacer lo que quieras, puedes decir misa en verso, que si luego no impulsas bien y no impulsas con fuerza, no vas a correr. Esto es igual que nadando. Tú puedes hacer un recobro lo más bonito posible, pero si cuando hay que empujar agua no empujas con fuerza, ya puedes tener la mejor técnica, la más bonita del mundo, pero si no aplicas fuerza con fuerza y luego no tienes condición física para aguantar eso, pues te puede ir. Entonces, pues la importancia que tiene es capital, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Menos tiempo de contacto no siempre es mejor, ¿vale? Se ha visto, lo digo porque la gente, pues se suele, bueno, la gente no, y yo también lo digo, que el tiempo de contacto, cuanto menor sea, pues mejor, pero dentro de unos valores. Se ha visto que un tiempo de contacto, si se hace demasiado corto, si lo reducimos muchísimo, pues al final no correlaciona con un mejor rendimiento. Necesitamos una cantidad de tiempo que nuestro pie esté en contacto con el suelo para que toda esa energía elástica y también la energía muscular, pues que se pueda aplicar. Es decir, hay unos tiempos necesarios para que se pueda aplicar toda esa fuerza para la siguiente zancada y así sucesivamente, ¿vale? Entonces tampoco podemos obsesionarnos en pisar el suelo y tocar y hasta y salir otra vez, porque si no al final no la energía elástica no la utilizamos, entonces pues no nos sirve. Luego aquí quiero introducir un factor que ya hablé en el episodio 317 de él, que es el duty factor. El duty factor es la relación que existe entre el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo, ¿no? Una zancada pues va a tener una fase que estamos contactando con el pie en el suelo y una fase que estamos volando, ¿no? Bueno, pues la relación que existe entre estas dos variables, pues es el duty factor. Se expresa con un porcentaje. Bueno, ahí os dejo la fórmula también en las notas del programa. Y está aproximadamente entre un 60 y un 80%, es decir, el 60% del tiempo estamos pisando o el 80%, ¿vale? Esos dos valores más o menos estándar de la gente, entre esos dos valores. Pues bueno, pues se sabe que cuanto
más se acerque a ese 60%, ese valor más bajo, pues mejor va a ser la eficiencia del deportista, ¿no? Ese duty factor, pues cuanto más bajo sea, pues mejor, ¿vale? Aunque un duty factor muy muy bajo, pues tampoco va a ser interesante por lo que os he comentado anteriormente. En cualquier caso, os dejo el episodio 317, que hablé bastante sobre ello y lo he estado esta mañana escuchando así a trozos y la verdad que había cosas que ni me acordaba ya, que incluso he aprendido yo de lo que yo mismo dije hace unos cuantos meses ya. Tengo que apuntado también, antes de pasar al siguiente, que mayor tiempo de vuelo indica más tiempo en el aire, evidentemente, y esto aumenta con la velocidad y con la longitud de zancada, ¿vale? Y disminuye con la cadencia, es decir, cuanto más cadencia tengamos, menos tiempo de vuelo vamos a tener también, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿cómo podemos mejorar nuestro tiempo de contacto con el suelo? Pues bueno, pues ya hemos hablado en alguna ocasión del entrenamiento pliométrico. El entrenamiento pliométrico va a hacer que ese contacto con el suelo pues sea más reactivo, sea más bajo, relativamente más bajo, y va a ser interesante, también acompañado de un entrenamiento de fuerza, como ya lo sabéis. Aumentos de la cadencia, es decir, de la frecuencia de paso, ¿no? de la frecuencia de zancada, perdón, pues va a hacer también que el tiempo de contacto disminuya. Además, va a disminuir también esa longitud de zancada con el aumento de la frecuencia, y va a modificar y va a mejorar el patrón de pisada, pasando la mayoría de casos de una pisada más talonadora a una pisada de más medio pie, ¿vale? Todo eso al final va a facilitar que la técnica pues sea mejor. Tendréis que tener en cuenta la velocidad también. Más velocidad va a implicar menos tiempo de contacto, entonces no tiene mucho sentido comparar un día que vamos a rodar a 5.30 con un día que vamos a rodar a 4.30, ¿vale? Los tiempos de contacto van a ser totalmente diferentes, van a ser dependientes de la velocidad de la carrera, ¿no? De lo que estemos haciendo. Entonces tenemos que intentar comparar siempre mismas velocidades, evidentemente mismas distancias, puesto que la distancia de una competición, por ejemplo, pues va a condicionar la velocidad, ¿no? Y para todo esto pues sería interesante pues hacer algún tipo de test caseros, un máximo que nosotros mismos nos podemos elaborar, para ver cómo ese tiempo de contacto pues va disminuyendo. De normal, la gente pues se suele por el mundillo, por los corrillos del mundillo, se suele decir que el tiempo de contacto tiene que ser muy bajo, menos de 200 milisegundos, porque es que esto es lo que llevan los atletas de élite. Sí, pero no somos atletas de élite, ¿vale? Ni vamos a los ritmos que van los atletas de élite. Entonces, pues bueno, los 200 milisegundos estará bien para unas personas, pero estará mal para otras, con lo cual esto es muy individual. Tenéis que individualizarlo, llevarlo a vuestro terreno, llevarlo a vuestra realidad e intentar reducirlo, pero en base a vuestros valores. Si tenemos un tiempo de contacto de 380 milisegundos, pues llevarlo a 200 pues quizás sea una locura. Entonces a lo mejor tendréis que bajarlo a 330, 320, no lo sé. Tampoco quiero dar datos porque al final los datos aquí pues van a tener poco sentido. Individualización en este caso, que cada uno sepa el tiempo de contacto cómo lo tiene y cómo puede mejorarlo y cómo puede ir reduciéndolo poco a poco, y bueno, testarnos en competiciones. Otra forma interesante sería ver, por ejemplo, en una media maratón el tiempo de contacto cómo aumenta conforme se acerca al final por la fatiga. Pues bueno, pues si tenemos nuestros valores más o menos registrados, nuestro entrenamiento y demás, y aplicamos, por ejemplo, 6-7 semanas, 8 semanas de entrenamiento de pliometría, pues podemos comparar en un 5K, por ejemplo, cómo hemos mejorado el tiempo de contacto al final. Quiere decir que somos más eficientes, que ha mejorado nuestra economía de carrera y que nuestro tiempo de contacto pues ha bajado menos, o directamente no ha bajado, o ha bajado muy poco. Pues bueno, pues son cosas que se pueden ir trabajando y que se pueden ir haciendo. Igualmente podemos hacer, que al final me he ido por la rama y no lo he comentado, algún test submáximo. A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer un 4x1000 por ejemplo, terminando a umbral, por ejemplo, o ligeramente por encima de umbral, es decir, un entrenamiento que no es excesivamente exigente, puesto que hacer un 1000 a umbral pues no es duro, y podemos ver los tiempos de contacto en cada 1000 cómo han ido, y podemos anotar otras cosas, como por ejemplo la frecuencia de
la frecuencia cardíaca. Podemos anotar también la RP en cada una de esas series y luego pues repetir ese mismo test sin modificar ninguna variable y ver qué ha pasado con el tiempo de contacto tras haber aplicado un periodo de, por ejemplo, de 8 semanas de pliometría, de entrenamiento pliométrico, ¿no? Pues bueno, pues pueden ser estrategias a utilizar. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Las notas del programa voy a tener los enlaces que os he comentado. Les tendré un poquito más tarde porque esto estoy grabando por la mañana y tengo que ir a hacer unas cosas y hasta mediodía prácticamente no voy a poder subir las notas del programa. Así que si queréis verlo, pues ser pacientes y a mediodía tendréis las notas del programa. Escucharlo si podréis escucharlo antes. Bueno, os dejo por hoy. Esto es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y bueno, y por darle sentido un poco a todo esto. Mañana volvemos. Hasta mañana, amigos. Adiós.